Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Muchos de ustedes, a través del correo electrónico que con mayor frecuencia reviso, que es el walter@dosieronline.com, recuérdenlo, ese es el que llega directo a nosotros. Los que nos ven a través de Telesur deben usar ese porque el programa se origina en Venezolana de Televisión. Muchos de ustedes, les decía, hace tiempo que están solicitando que en Dossier se toque el tema del Club Bilderberg. Bueno, nada más indicado que traer a colación al autor de este libro, el Club Bilderberg, y los secretos del Club Bilderberg, que como pueden ver, nosotros que somos tan amantes y respetuosos de los libros, este lleva tanto trajín que ya parece un libro que hubiera sido utilizado en un recorrido del Transiberiano, por decir algo, porque está realmente castigado, pero no ha perdido su mensaje. Y ya que hablamos del Transiberiano, legendario tren, estamos en tren de discutir en el buen sentido, intercambiar ideas, con el autor de ese libro. Así que ustedes, todos los que pedían, ¿cuándo vas a hablar del Club Bilderberg? Hoy tenemos al papá de la criatura. Bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias. Daniel Sterling, ruso, absolutamente fluido en español y no sé cuántos idiomas más, ha creado un bestseller que tiene enfoques que van allá al límite de lo que uno podría aceptar con el acondicionamiento que tiene a través de los medios de comunicación y lo que no podría aceptar. Pero primero una breve definición, ¿qué es el Club Bilderberg? Yo empezaría por lo que no es Club Bilderberg, porque yo creo que es mucho más sencillo. No es una conspiración judío-masónica, para empezar. No es un ojo que ve todo tampoco. Tampoco es un gobierno mundial, como creen muchos conspiranoicos, esa gente que pasan todas sus vidas viendo cosas en internet y pensando que lo que dijo George H.W. Bush, el padre del presidente Bush Jr., era verdaderamente gobierno mundial. Y tampoco es una fantasía cartesiana, donde supuestamente 2 o 3 o un número muy limitado de personas manejan los hilos del poder detrás, ¿no?, de los bastidores. Más bien se trata no del gobierno mundial, sino del concepto de empresa mundial S.A., donde poderes fácticos financieros tienen muchísimo más poder que cualquier gobierno en la Tierra, y de hecho lo estamos viendo ahora mismo a nivel de panorama europeo, en Grecia, en España, donde miembros del Banco Central Europeo, Banco Mundial, Fondo Monetario, Reserva Federal, está diciendo a un país como Grecia, por ejemplo, supuestamente soberano, ya su presidente elegido por el pueblo no es un jefe de una tribu africana, cómo debería organizar sus finanzas, dónde debería recortar, en qué debería invertir, cómo debería rehacer el sistema financiero del país, y si esto no se trata del concepto de empresa mundial S.A., complicado de explicarlo. Complicado es, me imagino yo, el estilo de vida tuyo, porque has tocado los intereses más intocables. Tu acento dice, pese a tu fluidísimo español, que eres de origen ruso, ¿no? Soy ruso puro, 300 años de historia. De hecho, somos rusos blancos. Mi bisabuelo formaba parte del gobierno provisional, con Kerensky, con Milikov, con el padre de Vladimir Nabokov. Así que tenemos historial y pedigrí de la inteligencia rusa. Habida cuenta de eso, si esto no es una conspiración judeo-masónica, que es un lugar común ya gastado, la segunda sería, ¿no es? Tampoco es un ojo que ve todo. Tampoco es el ojo que ve todo. ¿Y la tercera no es? Tercera no es gobierno mundial. No es el gobierno mundial. No. Pero todo esto comenzó en una reunión en Bilderberg. Empezó en 1954 en Oosterbeek, una pequeña ciudad, ¿no?, aldea, en las afueras de Ámsterdam. Una reunión
liderada por el verdadero padre de Bilderberg, que es el príncipe Bernardo, el ex nazi de SS, y el padre de Reina Beatriz de Holanda, la mujer obviamente fuerte dentro del Club Bilderberg. El concepto en sí, ¿no? Bilderberg, mucha gente piensa, me imagino por los libros que ha sacado. Tiene una hija política argentina, ¿no? También. Está casada con uno de sus hijos. Es de menos importancia que Beatriz de Holanda, pero sí. El concepto en sí, ¿no? Que la gente piensa que Bilderberg acaba de descubrirlo, ¿no? La sociedad secreta poderosísima, ¿no? Pero Bilderberg, diría yo, es la Tierra Media de Tolkien, por decir de alguna forma. Hay muchísimas sociedades muy por encima, hay muchos que están por debajo, pero Bilderberg básicamente es una confluencia de intereses. Por un lado, nazis, porque lo fundaron por nazis, y aparte lo que hoy día se llama Bilderberg. Es una creación de sinarquismo internacional que financiaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, por un lado. Por otro lado, financiaban a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. Y otra rama es la rama, obviamente, de realeza. Porque lo que es Bilderberg en realidad son antiguas alianzas de OTAN. Presidentes de todos esos países europeos, Estados Unidos y Canadá, los top 50-60 consejeros delegados de más grandes empresas del mundo occidental, comisarios europeos, los principales medios de comunicación. ¿Dirías tú que por un lado militar la OTAN enmarca bien el poder de Bilderberg? Es, digamos, la mano derecha de ejecución de algunos de los proyectos. El poder ejecutivo de algunos. Efectivamente, sobre todo. Ahora, el otro que encaja en mi vieja teoría de que siempre hay dos guerras, la guerra real y la paralela o alternativa en los medios de comunicación, que es lo que viene al manejo de las neuronas. Eso me apasiona. Explícanos cómo manejan los medios de comunicación. Lo interesante es cómo se lleva a explicar las noticias, porque lo que han conseguido los medios de comunicación es convencer a nosotros que lo que estamos viendo en la televisión, o que estamos viendo en la portada leyendo de New York Times o de Washington Post, tiene que ser la verdad. Porque cualquier otra cosa, cualquier noticia, cualquier libro mío, cualquier pronunciamiento que cuento yo, las cosas de las que vamos a hablar esta noche, si son verdades, ¿por qué no está en la portada del New York Times? Hasta que la gente se da cuenta que los medios de comunicación forman parte de la élite mundial. Y esta élite mundial, que obviamente New York Times, Washington Post, su consejo de administración y obviamente sus accionistas que cambian y compran y se venden en los mercados de valores, forman parte de este entrelazado entre las empresas, medios de comunicación a nivel político, militar, industrial, financiero, y esta mezcla es lo que se llama Club Bilderberg, pero al final, repito, es la Tierra Media de Tolkien. Lo interesante es cómo se utilizan esa gente los medios de comunicación. Perdón, tenemos hasta ahora un gran poder económico que se manifiesta políticamente y entiendo que tiene un brazo ejecutivo que cuando va al área militar podría quedar enmarcado en la OTAN y un brazo de guerra psicológica paralela que sería el manejo de los grandes medios de comunicación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, por supuesto. Desarrollemos eso, que no es poca cosa. No es poca cosa. Por ejemplo, en el mes de enero, el Foro de Davos se celebra su reunión anual. Luego, el mes de marzo, Consejo de Relaciones Exteriores, que es un grupo hermano a Club Bilderberg en los Estados Unidos, tiene su reunión anual. En el mes de abril, Comisión Trilateral también se reúne. En mayo, junio, Bilderberg tiene la reunión suya. En septiembre, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. En octubre, noviembre y diciembre, Comisión Trilateral América, Europa y Asia tiene su reunión regional. Pero no hay una persona o un grupo pequeño de gente que están manejando todas esas reuniones ni sacando las noticias en los medios de comunicación. Perdón, pero si vemos los grupos de accionistas de los grandes medios, sí, podemos encontrar vasos comunicantes y más que vasos, arterias vitales. Por supuesto. Se han adueñado de los grandes sellos, New York Times, Washington Post, todos han caído en las mismas manos, ¿no? Efectivamente. Ya no hay una cadena independiente como CBS, ahora tenemos Fox, CNN peleando a ver quién es más a la derecha y quién manipula más.
La última reunión de Bilderberg fue en España, ¿no? Efectivamente, principios de junio de este año. ¿Qué viene qué extrapolas a partir de eso? Bueno, a partir de ahí, el tema principal, por encima de todo, es la preocupación por la supervivencia de euro y de Comunidad Europea, algo que lleva su proyecto de estrella desde que empezó Bilderberg en los años 50. El concepto, otra vez, no es gobierno mundial, sino crear bloques económicos, el poder fáctico financiero mundial. Y entonces, como el mundo financiero básicamente ya se ha desplomado, lo que estamos viendo ahora mismo es el último coletazo de este desplome financiero generalizado mundial, la preocupación de las potencias europeas, como Alemania, Francia, obviamente, Holanda, es qué hacer, porque por un lado están diciendo, vamos a ver, acabamos de invertir 750.000 millones de dólares en salvar a Grecia. Pero eso es solo el punto de iceberg. Perdón, ¿cuánto en salvar a Grecia? 750.000 millones de dólares. Eso es un poco más de lo que dicen los cables. Por lo menos los cables que yo he leído. Mira, los números son 750.000 millones de dólares. Y ahora viene la peor parte, es que esto es el punto de iceberg. Ahora están diciendo, ahora viene lo gordo, ahora viene España, ahora viene Portugal, ahora viene Italia, ahora viene Irlanda. ¿Y dónde dejas Francia? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para estos países? Lo que se llama pigs, ¿no? Los cerdos, como nos llaman a estos países tercermundistas y europeos. Entonces, la solución de Angela Merkel era justo antes de la reunión del Club Bilderberg. Ella decía que importante es sin euro no hay Europa, que es una Okay, estamos hablando de la canciller alemana, Angela Merkel. Sin euro no hay Europa. Y eso lo hemos oído y lo hemos mostrado aquí. Bueno, es una mentira. ¿Cuál es la lectura? La lectura es mentira, porque Europa unida a través del modelo financiero es absurdo, porque primero no hay unión política en Europa, y segundo deberíamos de aspirar a Europa de las patrias de Charles de Gaulle, en vez del concepto europeo a través de moneda que están creando ahora mismo. Yo soy un gran admirador del viejo de Gaulle, y creo que ha sido visionario aún en los momentos más críticos y aún cuando nadie apostaba un franco por él, Efectivamente. ¿no? Cuando era simple locutor de la BBC hablando a la Francia ocupada. Efectivamente. De ahí para acá, la de Europa de las patrias de Gaulle a la Europa del euro de hoy, ¿cómo la ves? Lo veo, no lo veo, punto. Es decir, una de las decisiones tomadas en la reunión del Club Bilderberg de este año es crear dos Europas. Una Europa de los países solventes, entre comillas, Francia no es solvente, pero por lo menos es más solvente que España. Francia, Alemania, Holanda, Austria. Y por otro lado, los países de segunda división serían, ¿no? Los países como España, Portugal, Italia. Y unos... los mediterráneos. Irlanda también, que no es mediterráneo, pero... pero por temperamento. Es uno de los pigs, ¿no? Como nos llaman, ¿no? Cerdos. Y por católica. Y por católica también, ser católica. Y entonces el plan es echar a estos países, lo que para España sería supuestamente muy, muy grave, y dejarles fuera hasta que arreglen su sistema financiero y luego dejarles entrar otra vez, algo que preocupa muchísimo al gobierno del José Luis Rodríguez Zapatero, aunque yo públicamente he dicho, justo después de la reunión del Club Bilderberg, que para España salir de la crisis, porque España es un cadáver, es un país muerto, no tiene recursos naturales, no tiene industria pesada, no tiene industria ligera, no tiene gente calificada a hacer absolutamente nada, no saben hacer nada. Entonces, pero pretendieron la reconquista de América Latina, ¿no? Sí, fíjate cómo les salió. Hubo algunos que intentaron permitirse. Algunos, sí, pero estos ya, lo único que se recordarán de ellos en la historia es el guión entre la fecha de nacimiento y la muerte. Y entonces, yo decía públicamente que lo único que puede salvar a España es que España de forma voluntaria salga de euro, vuelve al concepto de Franklin Roosevelt, de Eleanor Roosevelt, el gobierno americano después de la Gran Depresión, y apoyando en el sello de calidad del gobierno, con tipos de intereses bajos, poner a país a trabajar. Mucha obra pública para generar trabajo. Efectivamente, infraestructura por encima de todo, que da de comer a los 6 millones de personas en paro y enseñar el valor de trabajo
a los jóvenes que llevan muchísimo tiempo sin trabajar y no saben lo que significa eso. Volver a la peseta y deshacerse de la Comunidad Europea y romperlo una vez por todo, porque obviamente esto no interesa a los Estados-naciones, que al final es eso, el concepto de volver a ser un Estado-nación con su constitución, tu propia bandera, tu moneda, tu país, tu frontera, tuyo, que no trabajas para los intereses de los demás, porque España, siendo miembro de la Comunidad Europea o cualquier otro país, por ejemplo, no tiene derecho ni dar de comer a su gente. Todo esto viene de Bruselas, de personas no elegidos por nadie, que da órdenes a los países supuestamente soberanos.